Estamos de vuelta en Es Cuestión de Ley. 4:06 de la tarde, avanzamos, Es Cuestión de Ley por Radio Panamá, y nuestro siguiente tema pues tiene que ver con uno que parece una asignatura pendiente en el país, a pesar de que vamos reactivándonos económicamente y que hoy pues cambia el panorama pues drásticamente con la apertura total de circulación en varios sectores del país. La educación parece pues quedarse rezagada. Esta tarde está conmigo y es un gusto poder conversar con Nidia Roxana Castrellón, analista y especialista en temas de educación. Licenciada, buena tarde. Ricardo Jaramillo le saluda. Muy buenas tardes. Hola Ricardo, qué gusto escucharte. Todo muy bien y gracias por dedicar tiempo esta tarde a la educación, que realmente es la herramienta que puede hacer de este país un país próspero, un país mucho más igual para todos y sobre todo un país de oportunidades. Y es un tema que nos preocupa a todos, sobre todo padres de familia, porque si bien la pandemia puso a prueba muchas cosas, también dejó en evidencia otras, y la educación definitivamente es una que está impactada. ¿Cómo podemos hacer un balance antes de entrar directamente en la apertura de las escuelas de forma parcial y esperanzados muchos de forma total, en este efecto de esta virtualidad versus el aprendizaje, lo que en realidad nuestros jóvenes han estado captando en la educación? Bueno, antes que nada hay que tomar en cuenta que el año pasado fue un año de sorpresas. Nadie esperaba que hubiera un cierre total, prácticamente no solamente de las escuelas, sino del mundo. Y eso se debió al tema de la pandemia y trajo como consecuencia que sistemas educativos como el nuestro, que no tenían alternativas digitales, como sí ocurre en otros países, por ejemplo Uruguay con el Plan Ceibal, no tenían lo que yo llamo la planta de emergencia cuando se va la luz. Y eso significó que debimos diseñar un sistema de educación a distancia tomando en cuenta las grandes limitaciones y asimetrías que hay en el acceso no solamente a Internet en los hogares, sino también en las escuelas, y además el hecho que muchas poblaciones no tienen fluido eléctrico siquiera. Es allí donde instancias como el COPEME, el Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación, haciendo honor al mandato que tienen por ley, hacen propuestas que llegan al ministerio y son adoptadas para considerar dar clases por radio, por televisión, con módulos y por supuesto plataformas digitales. Pero ¿cuál era el propósito de esa oferta educativa? Era realmente mantener el vínculo entre el estudiante en su hogar y la escuela, porque había un riesgo muy real de una fuga de estudiantes lo suficientemente importante que pudiera hacer daño por generaciones al país. Eso ayudó a que hubiera ese contacto con los estudiantes y después en julio se reabren las escuelas, sabemos que con distanciamiento social y grandes asimetrías nuevamente en ese distanciamiento social, porque unos pudieron usar plataformas, otros no, otros tuvieron limitaciones económicas en sus hogares, cosa muy delicada. Claro. Y por el otro lado también tuvimos pues la situación de casos en los que simplemente tanto padres de familia y estudiantes no se adaptaban al sistema, y sí hubo casos de deserción incluso en escuelas privadas. Entonces ese fue el panorama del año pasado. Este año los retos de 2021 inician con 3 conceptos. Primero, ¿qué aprendieron o qué dejaron de aprender los estudiantes el año pasado? Segundo, cómo recuperar, cómo retener en el sistema a aquellos estudiantes que se fueron y aquellos que necesitamos que se queden en el sistema. Y 3, el reto de volver a la semipresencialidad o presencialidad, que tiene que ver con instalaciones físicas e infraestructuras que desde hace décadas no cumplían con ciertos requerimientos mínimos, sobre todo del propio distanciamiento social que requiere hoy en día un aula de clases versus lo que existía antes, que había de pronto 35, 37 muchachos en un aula. Así que ha cambiado el panorama y ahora tenemos el gran
desafío de comprender que los muchachos no tienen por qué recibir una educación en emergencia. Ya la emergencia pasó, ya entendimos que esto va a darnos batería por un rato bastante importante. Entonces tenemos que darle los espacios a los muchachos, sobre todo tomando en cuenta que hay afectaciones emocionales, hay afectaciones incluso de salud mental entre los niños y los jóvenes, porque ellos requieren su socialización. La escuela no es solamente un espacio académico, la escuela forma el ser, el hacer, el aprender y el convivir. Y al no tener esos espacios de convivencia y de proyección del ser y de poder hacer con sus compañeros, realmente les estamos quitando y coartando etapas importantes de la vida de estos niños y jóvenes. Ahora, ese análisis va de la mano en ambas instancias, tanto en la pública como en la privada, porque la privada de alguna manera, y ha mencionado usted también el tema de la deserción que se dio, ya sea por situaciones económicas o de otra índole en los hogares. Sin embargo, parece que la privada trató de ir ahí, de poder avanzar, y la pública se ha ido quedando o se quedó rezagada. No avanzó de la misma manera. ¿Tenemos dos realidades diferentes? Tenemos de pronto realidades diferentes también por el propio acceso a Internet en los hogares, aunque quiero decirles algo. Yo siento que aquí hay que hacer un serio esfuerzo para que nuestro Internet sea confiable. Uno está en plena ciudad y de pronto te saca el sistema. Imagínense estos muchachos que están en el interior del país, en áreas de difícil acceso, en las comarcas, que tienen problemas serísimos para poderse conectar. Ellos son niños y jóvenes vulnerables que nosotros tenemos que darles las oportunidades, y que aún en nuestras escuelas tenemos el problema que si vamos a un sistema semipresencial en donde no pueden estar todos los niños y jóvenes a la vez, ¿cómo hacemos? Porque necesitamos el Internet también en las escuelas. Entonces, lo que estamos pagando hoy día han sido décadas de no haber hecho lo necesario o haberlo hecho a medias, porque hubo administraciones y sabemos de programas en donde se dio la compra masiva de computadoras portátiles, tablets, pero eso no es suficiente. Nosotros tenemos que tener la capacidad de entender que ojalá una tablet haga que los niños aprendan automáticamente o tener acceso a Internet. Eso no funciona de esa manera. Se necesitan educadores formados, comprometidos, conectados con sus estudiantes, directivos que asuman el reto y verifiquen que haya aprendizaje significativo en los jóvenes, y también se requiere de un padre de familia que tenga muy claro que, a pesar que de pronto no tenga la formación necesaria, porque parte de los obstáculos ha sido que los padres de familia, en el caso especialmente de los más pobres, no tenían la formación suficiente para poder colaborarles a sus hijos, pero igual tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios desde la sociedad, no pensando que el Meduca es el único que va a resolver todos los problemas en educación en Panamá, porque entonces estamos totalmente errados y estamos viendo hacia donde no es, sino comprometiéndonos todos a ser parte de la solución. Entonces yo sí quisiera hacer ese llamado, porque no creo que es justo que el lugar donde naces determine la calidad de educación que recibes. Definitivamente. Eso ya ha sido probado en Panamá, dicho sea de paso, que sí hay casi una condena: donde naces determina la calidad de educación que recibes. Ahora, la posibilidad de que los jóvenes vuelvan, nuestros niños y jóvenes vuelvan a las escuelas, es exclusivamente de la autoridad, en este caso el Ministerio de Educación. ¿Qué haría falta? ¿Estaría en las condiciones? Hemos escuchado a la ministra hablar de forma muy positiva del avance que se ha estado dando, pero mucha gente mantiene esa preocupación de que estamos abriendo ya un bloque que estuvo pues durante mucho tiempo pidiendo la oportunidad de reabrir, y es el bloque 6 de entretenimiento y demás. Pero la gente considera que la parte importante, lo esencial, que es la educación, no se ha exigido de la misma manera, porque una vez se logra pues hablar de la disposición para hacerlo, los docentes no están del todo de acuerdo. Entonces, ¿cómo logramos o qué hace falta en este caso para poder ya reincorporar a nuestros jóvenes a sus clases habituales? Mire, nosotros, y ahí puedo hablar como miembro de COPEME, y es un documento público, así que usted lo puede buscar en la página de internet www.copeme.org. Hicimos una propuesta de hoja de ruta para un retorno
semipresencial o presencial a clase, y ese retorno pasaba por varios tamices bien importantes. Uno que tiene que ver con la comunicación. Nosotros sentimos que de pronto lo que requerimos es comunicar muy bien a la comunidad educativa, una comunidad educativa que tiene que ser funcional. Y para quienes no sepan qué es una comunidad educativa, estamos hablando de educadores, de padres de familia, de directivos, de, por supuesto, estudiantes, sociedad civil, que estén involucrados en lo que está ocurriendo en la escuela, que se hagan los comités de prevención del COVID en cada escuela, que se haga la adaptación del protocolo de bioseguridad en cada una de las escuelas, que es para nosotros sumamente importante, y también un seguimiento continuo y por supuesto que se hagan censos con los padres de familia, porque hay padres que tienen situaciones y condiciones especiales y de pronto sí van a requerir ayudas, y también hay que hablar con los estudiantes porque está pasando algo y yo tengo que llamar la atención en cuanto a eso, que hay veces que yo he escuchado a adultos decir, pero es que a mí me queda más fácil porque ya yo no tengo que llevar a mi hijo a la escuela. Perdón, ya usted pasó por la escuela. Esto no es para que su vida sea más fácil, es para hacer que la vida de su hijo sea más fácil en el futuro. Porque un muchacho sin educación en la cuarta revolución industrial es un muchacho que no va a tener la menor oportunidad en ningún sentido y va a ser un esclavo de sus circunstancias. Y yo creo que ningún ser humano en el siglo XXI se merece eso. Ahora, ¿esta realidad obliga al país a hacer algún tipo de evaluación o esto deberían hacerlo de forma individual? Los planteles o demás para poder medir qué tanto aprendieron nuestros estudiantes durante esta temporada? Nosotros, vuelvo y repito, en la hoja de ruta de retorno a clases se solicita que se haga una evaluación integral en todos los niveles educativos de las materias básicas para poder entender dónde están las lagunas, porque uno de los problemas que tiene la educación a distancia, y quiero ser muy franca y ustedes perdonen si de pronto alguien no se me siente bien o se siente identificado, es una pena, pero yo creo que hay que decir las cosas como son. Claro. Aquí ha habido una situación en donde todavía nosotros no estamos claros de los aprendizajes de los niños. Así que por eso es importante la intervención de un tercero, y ojalá sea el ente rector, el ente supervisor y los propios supervisores, los directivos en las escuelas, porque ha estado ocurriendo, primero que los estudiantes a veces no están siendo de lo más honestos para pasar una materia. Y entonces eso significa que han tenido ayudas. Y esas ayudas no las van a tener en la universidad o cuando ejerzan una carrera. Entonces nosotros necesitamos que haya mucha honestidad en ese sentido, que conozcamos las lagunas que, dicho sea de paso, ya las teníamos identificadas antes de la pandemia, porque esto no es de ahora. Nosotros tenemos un problema que el 50%, según la prueba Crecer 2018, de los estudiantes en la República de Panamá están en nivel básico o ni siquiera en nivel funcional en cuanto a lectura comprensiva en tercer grado, y eso se hace aún mayor en sexto grado. Tenemos que en la comarca, no lo googleé, el 85% no tienen las competencias básicas de lectura, y teníamos ya problemas de retención escolar en primaria. De hecho, nosotros teníamos deserción escolar en primaria, algo que nosotros no lo teníamos claro, pero esa deserción, que era aproximadamente de un 10% en el área, cuando hacíamos la parte de promedio, en el país en general, cuando vamos a la comarca, estamos perdiendo el 22% en modalidad presencial. Eso significaba que la tasa neta de escolaridad, que es cómo queda el grado al final del año escolar, quedaba en un 78% de una matrícula inicial. Entonces eso es muy grave. Claro que sí. Y es por ello que tenemos que ver especialmente las áreas más pobres, las áreas más vulnerables, los niños con discapacidad, los niños que son pobres multidimensionales, que es 1 de cada 3 en este país, son 453,000, según los datos del índice de pobreza multidimensional para niños, niñas y adolescentes de 2018, hecho por el MIDES, con la colaboración de la Universidad de Oxford y organismos internacionales. Entonces, hay que remangarse, porque yo siempre he dicho algo y me da mucha pena para quienes de pronto no les guste lo que voy a decir, pero tengo que ser transparente como siempre lo trato de ser. Pero en 10 años la gente no se va a acordar mucho de esta pandemia, pero sí vamos a vivir los efectos por décadas de las grandes deficiencias
en los aprendizajes de nuestros niños y jóvenes que van a ser nuestros líderes del mañana y no van a poder tener las competencias necesarias para afrontar una vida que es mucho más difícil que la que estamos viviendo hoy día nosotros, que hemos tenido la oportunidad de una educación diferente, y ellos tienen derecho a ser educados también. Y esa es definitivamente la preocupación principal que debería enfocar a todo el sistema, como usted menciona, y lo que complementa la comunidad educativa, o sea, todos mirando en esa dirección. Usted mencionó un aspecto importante y es salud mental. Y esto es un elemento que hemos estado en este espacio junto con Edna días anteriores, cuando hemos tocado el tema de educación, consultado, y es, se mira en esa función, porque aquí hay, así como hay familias afectadas, definitivamente nuestros estudiantes están afectados. ¿Cómo llega ese estudiante al plantel? ¿Cuál debe ser el procedimiento? Este documento del cual nos habla, estos aportes que se hicieron desde el COPEME, ¿también contemplan este aspecto? Por supuesto que lo contemplan, porque incluso para comentarles, no solamente desde ese momento, desde antes, hay un plan operativo Meduca COPEME que fue hecho 2019-2022, y la cuarta meta priorizada es el enfoque de salud física, mental, emocional de los estudiantes y de la comunidad educativa, porque también tenemos el fenómeno del burnout de los educadores o del educador quemado por las circunstancias. Entonces nosotros tenemos que mirar hacia allá, y sí hay que contemplarlo, y sobre todo eso también incluye la bioseguridad en las escuelas. Cuando hablamos de salud física, eso nosotros lo hemos contemplado desde hace mucho tiempo, y mencionarles que tanto en los protocolos de la red de retención y reinserción escolar, como en el protocolo que tiene que ver con bioseguridad, que se hizo en abril del año pasado, ya anticipándonos que aquí vamos a volver a las escuelas, pero con ciertas medidas de bioseguridad que son muy importantes, y desde entonces las mencionábamos, las que nosotros en ese momento considerábamos, y le puedo decir como ciudadana, porque no estoy hablando como COPEME, pero ahí está, busque la página web y va a encontrar todo. Lo que en realidad nosotros tenemos que comprender es que estos niños vienen con afectaciones, los padres de familia también, y por supuesto los educadores, todos estamos afectados. Decir que tú no estás afectado, ni yo estoy afectada, es mentir. Claro. Sí estamos afectados, aunque no lo hayamos vivido tan mal como otros. Pero por supuesto que duele que hay casi 7,000 panameños, más de 7,000 panameños que han fallecido. Por supuesto que duele que personas que conozcamos y que a quienes queremos y familiares no estén con nosotros ya. Por supuesto que duele que haya gente que haya perdido sus empleos y que haya escuelas cerradas. Todo eso duele y mucho. Entonces nosotros tenemos que saber cómo, primero, reconocer que es una realidad. Dos, tratar de dar las ayudas del caso, y ahí están los gabinetes psicopedagógicos y los educadores, que también en este momento deben convertirse en un apoyo para los estudiantes. Muchas veces al educador le toca ser también el papá subrogante o la mamá subrogante, porque son hogares que son disfuncionales, que están con tíos, que están con abuelitos, con padrinos. Tenemos que hacer un trabajo como sociedad, pero lo único que está prohibido es dejar a nuestros niños, niñas y jóvenes solos. Cecilia Castrillón, en lo próximo, ¿qué debe ocurrir? ¿Qué debe pasar ya? Tenemos esta apertura el día de hoy, mucha gente, y sé que la entrevista, durante la entrevista usted, o la conversación que hemos tenido, usted ha enfocado en esa dirección, pero ¿qué debe pasar en lo próximo para poder calmar esa preocupación que hay en muchos sectores de la población de que la educación está quedándose atrás? Bueno, pues primero, como dicen los mexicanos, déjese de preocuparse y ocúpese. Claro. Entonces, eso significa que cada uno piense en su papel y diga, ok, ¿qué puedo hacer yo por un niño hoy? ¿Puedo ayudar a un niño? ¿Puedo ayudar a mi vecinito? ¿Puedo ser parte de la solución? Sé que no voy a solucionar el sistema completo, pero busquemos ser parte de la respuesta, porque el panameño es muy dado a preocuparse, y si uno oye las redes sociales, uno piensa que ya viene pronto el día del juicio final, y perdonen si soy irreverente, eso no es así. Uno lo que tiene que buscar es soluciones y ser mucho más proactivo, y no estar con esta onda, y ustedes me van a disculpar si soy de pronto tan directa hoy, pensar que el Ministerio de Educación es una institución con poderes especiales que va a poder cambiar todo. Eso no es cierto. La sociedad es la que cambia las cosas. Entonces, yo pienso que tiene que haber involucramiento, y de eso cuando hablo de eso, hablo de las ONGs, hablo, por supuesto, de ministerios e instituciones que están involucradas en este tema, como el CENIAF, como el IFARU, por supuesto como el IPE,
estamos hablando también de todas las instancias que tienen que ver con niñez y juventud, el MIDES, tienen que involucrarse y sobre todo la sociedad en general, los medios de comunicación, porque si esto no es importante, y perdón, de pronto me pasaba ofreciendo disculpas hoy, pero la verdad es que yo quisiera ver a los diputados, a los representantes de corregimiento, en vez de estar de pronto hablando de otras cosas, por favor explíquenos cómo van a hacer que sus escuelas, en aquellos sitios donde los han elegido, sean escuelas operativas y estén bien. ¿Qué van a hacer para ayudarlas? Porque esas escuelas no es que no tienen agua, algunas de ellas desde anteayer, eso Así viene es. desde hace décadas. Los mismos problemas arrastrando. Entonces, los mismos problemas arrastrando. Entonces yo pienso que si tú puedes hablar de otras cosas a nivel de una asamblea, oye, boga por tu gente, haz que tu gente tenga mejores condiciones, haz lo imposible para que eso ocurra. Y eso implica un sacrificio y cambiar el discurso y dejar de pronto de hablar de manera de una manera que no sea tan enfocada en la realidad, sino convertirte más allá del discurso político en un discurso de compromiso a través de hechos, no de palabras, sino de realidades. Prioridades sobre todo. Gracias, Nivia Rosana Castrillón, esta tarde con nosotros, y con esta reflexión nos quedamos, licenciada. Gracias por acompañarnos. Sí, una sola reflexión adicional. Decirles, ¿saben qué? Por favor, miren a las escuelas, no me las dejen solas. Las escuelas necesitan de la ayuda de cada uno de nosotros. Hablo a los clubes cívicos, a las ONGs, a la sociedad en general, a los líderes comunitarios, a los gobiernos locales. Miren hacia las escuelas, no me dejen a los niños solos. Eso es una canallada en un país con tanto recurso como Panamá. Muy desigual, pero con muchos recursos. Por favor, démosles a esos niños oportunidad de futuro. No puede ser que uno esté condenado desde que nace. Así que ese sería mi mensaje. Vamos a ponernos todos a trabajar aún más por la niñez y la juventud de Panamá. Con ese mensaje nos quedamos. Gracias por acompañarnos. Con todo agrado. Gracias por entrevistarme y perdón por pedir perdón tantas veces. Bueno, los mensajes llegan directo y eso es lo importante. Muy bien, mando un abrazo a todos allá. Y un abrazo especial a Edna, que estaba de cumpleaños. Sí, correcto, hoy está de cumpleaños Edna. Gracias por acompañarnos.